Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del sexto año de primaria, ¿sí? El curso de biología. Ya estamos en el módulo 3, ¿sí? En el módulo 3, segundo bimestre. Ya deberían de tener sus carátulas de segundo bimestre. Estamos en la semana 3, en citología, el estudio de la célula. Y vamos a ver los tipos de las células, ¿ya? Tipos de células. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Bien, vamos a clasificar las células según su forma, ¿ya? Todas las células, vimos, ¿no?, que cualquier ser vivo, cualquier organismo vivo, cualquier ser vivo, está compuesto por células, ¿sí? La célula común y corriente, la que conocemos, es una célula redondita. Vamos a tratar de dibujar. Es una célula redondita, ¿sí? Más o menos la ponen así, ¿no?, en las maquetas, algo así. Acá va una parte y acá va otra parte, ¿sí? Acá va el núcleo, acá van los organelos, ¿sí? Diferentes sustancias, pero más o menos es redondeada, ¿sí? Más o menos es redondeada. Esa sería la célula animal. Ahora la célula vegetal es más o menos hexagonal, ¿no? Algo así es más o menos. Igual va a tener un núcleo, igual va a tener otras partes, ¿no? Eso lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Pero por lo pronto quiero que entiendan que esta célula no siempre va a ser así, sobre todo en la célula animal. En la célula animal, en nuestro cuerpo, vamos a necesitar diferentes formas de célula. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes tipos de tejido. Los tejidos, por ejemplo, la piel, ¿sí? La piel es un tejido que está compuesto por células. Es un tipo de célula. Igual, nuestro pulmón, nuestros riñones, inclusive el borde de nuestros labios también es compuesto por otro tipo de células, incluyendo lo que son las neuronas, ¿sí? Nosotros ya estábamos haciendo, ¿no?, el sistema nervioso, y ahí vimos las neuronas y vimos, ¿no?, que era algo así como la imagen de fondo de acá. Era más o menos así. Y tenía una colita, ¿no? Algo así como este de acá, ¿bien? Acá tiene algo así, esa forma, y su colita, ¿no? Entonces, a ver, voy a entrar a aceptar a su compañero. Alguien ha entrado. Listo. Como estamos viendo esta forma así media extraña, media... A ver, vamos a borrar esto acá. Como estamos viendo esta forma, es como si fuera una ahora sí. Ya, entonces esta forma media estrellada, media que tiene así brazos, bueno, se llama la neurona, ¿no? Entonces esta neurona que hemos visto en el sistema nervioso también es una célula, ¿sí? Es una célula que ha sido modificada, ¿ya? Entonces todas estas células van a tener una función específica, ¿ya? Y vamos a verlas ahora, ¿no? Bien, tenemos estas células aplanadas, miren, células aplanadas, y como te dije, el primer lugar donde se ve este cambio de la célula, de lo que era redondita, ¿te acuerdas?
que la célula era más o menos así. Bueno, ya lo... algo así, ¿no? Cuando nos muestran en una maqueta, nos muestran algo así. Es redondito acá, ¿no? Más o menos redondeada. Esta célula redondita se va a convertir en una célula aplanada, una célula plana, que sería esta de acá. ¿Sí? Vean, más o menos aplanado, y ahí está el núcleo. ¿Sí? Lo principal que tenías que aprender de la célula era ubicar el núcleo. El núcleo era lo principal que tenías que ubicar. De ahí la membrana celular, ¿sí? La membrana celular. Y por ahí alguno que otro organelo, ¿sí? Entonces, otra vez lo borramos esto. Sí, esto ya tenías que haber aprendido en la clase pasada. Son 3 nombres nada más, ¿no? Ya, entonces, estas células aplanadas están presentes en la piel, ¿sí? En la epidermis, ¿sí? La epidermis va a ser nuestra piel. Entonces, nuestro cuerpo tiene encima lo que es la piel, en nuestros brazos, en la espalda, en las piernas, todas estas células aplanadas, ¿ya? Células aplanadas en la piel. Ahora, células poliédricas, dice, ¿no? Las células poliédricas van a ser otro tipo de células, pero ahora vamos... ¿Qué significa un poliedro? Un poliedro significa una forma rectangular, una forma cuadrada, un rectangular, ¿sí? Un pentágono, ¿sí? Un pentágono, un hexágono. A eso se le llama una forma poliédrica de un poliedro, ¿no? Y pueden haber más, ¿no? Más formas medias extrañas. Entonces, estas células poliédricas son propias de las plantas, ¿sí? Son exclusivas de las plantas, de la célula vegetal. Generalmente la célula vegetal más reconocida es la hexagonal, ¿no? Esta de acá, la que tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La célula poliédrica corresponde a las células vegetales, ¿no? Es la más conocida, la que siempre muestra, ¿no? Pero hay más formas. Recuerda que las plantas, los árboles tienen, ¿no? Formas medias extrañas, formas curvadas, ¿sí? Un árbol es así más o menos, tiene su tallo ancho en la base, angosto en la copa, y por ahí salen ramas, ¿no? Ramas que a veces se doblan así, ¿sí? Y de acá otra vez se dobla. Entonces justamente en esas uniones van a existir diferentes formas, ¿no? Pero la mayoría van a ser formas rectangulares, ¿sí? Chicos, si quieren preguntar, consulten nomás, no hay problema, ¿sí? Prendan su micro y pregunten cualquier cosa. ¿Ya? Listo, entonces, células poliédricas o de este tipo hexagonal corresponden a la célula vegetal, a las plantas, ¿no? Bien, las siguientes son células alargadas. Células alargadas, las cuales van a formar nuestros músculos. Vean, este es un músculo, y los músculos tienen el trabajo, o lo que tienen que hacer es contraerse. Esta es una contracción, este de acá, esta es una contracción cuando el músculo se contrae, ¿no? Y cuando está relajado es así, plano, ¿no? Más o menos plano, pero igual por dentro lleva bastantes fibras musculares, ¿no? Acá se nota, ¿no? Estas partes de acá, las fibras musculares, ¿sí? Entonces todas estas fibras musculares van a unirse una pegada hacia otra, ¿sí? Una se pega a la otra, y de esta manera cuando están
juntas, van a tener mucho más resistencia que si solo estuviera una fibra ahí y otra fibra separada, ¿no? Entonces cuando están en conjunto, estas fibras tienen mayor fuerza. No sé si han probado ese como un reto, ¿no? Rompes un palito de fósforo, es fácil, ¿no? Romper un palito de fósforo es bastante fácil, pero si quieres romper bastantes palitos de fósforo, si unos 20-30 palitos de fósforo, ya no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, algo así funciona también lo que es el músculo, ¿ya? Cuando están muchas fibras juntas, el músculo se hace mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, las células alargadas, estamos viendo los tipos de célula, por si acaso para los que recién han entrado. Los tipos de célula son las células que se han modificado, ¿ya? Las células que se han modificado y van a formar diferentes formas o partes del cuerpo, ¿ya? Habremos visto las células aplanadas. Las células aplanadas son de la piel, ¿no? Van a estar en la piel, encima de nuestra piel, todo la epidermis, ¿no? También hemos visto células poliédricas. Poliédrico viene de formas geométricas, ¿no? De formas geométricas. Hay un triángulo, un cuadrado, rectángulo, pentágono, hexágono y otras formas, ¿no? Esas células poliédricas corresponden a las plantas, ¿sí? A las plantas o a la célula vegetal, ¿ya? Y ahora estamos en las células alargadas. Estas células alargadas son como fibras, ¿no? Son como fibras, y estas se unen junto a otras y van a dar mucha resistencia, ¿no? Ya, entonces células alargadas corresponden a las células musculares, ¿no? Células del músculo. Las células cúbicas van a formar también una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los órganos blandos. ¿Qué es un órgano blando? Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano blando porque no tiene ninguna parte muscular ni fibrosa, ¿no? Es bastante frágil también. Igual los pulmones. Los pulmones también son bastante frágiles y necesitan de una protección. Por ejemplo, los pulmones se protegen por los huesos, ¿sí? Los huesos del pecho o las costillas. ¿Ya? Así podemos ubicar a un órgano blando, haciendo referencia, bueno, mirando, o mejor dicho, viendo qué tan protegido está, ¿sí? Nuestros huesos van a proteger a los órganos blandos, ¿sí? Ya que si recibimos un golpe directo al hígado, esto es muy peligroso, ¿sí? Nos podemos desangrar. Igual los pulmones, para eso nos cubren, ¿no? los huesos de las costillas, ¿no? Listo. Entonces, esos son los órganos blandos, ¿no? También está el estómago, también están los riñones, etcétera, ¿no? Entonces, estos órganos blandos están compuestos por estas células cúbicas, ¿no? Las células cúbicas son, bueno, de esta forma, ¿no? Son como daditos, son dados que tienen esa forma, ¿no? Como de un cubito. Esa forma de un cubito. Y bueno, obviamente en el centro, como son células, van a tener su núcleo, ¿no? Ahí va a estar su núcleo, ¿no? Más o menos así, ¿no? Con el mouse no se puede dibujar tan bien que digamos, ¿no? Algo así son. ¿Ya? Y estas se van a juntar una a otra y van a formar una especie de tejido, ¿no? Tejido se le llama justamente a esto. Tejido es cuando se juntan varias células una contra otra y forman
una especie de planicie, ¿no? Cuando, o si no has visto a tu abuelita o a tu mamá, alguien que teja con lana, forma, ¿no? Un tejido, algo así, como una alfombra, algo así, ¿no? A esto se le llama un tejido celular, ¿sí? Entonces, bueno, se forma así bastantes tejidos uno sobre otro, una capa, dos capas, 3, 4, 5 capas y nos va a formar, ¿no? Una parte, digamos, del hígado, ¿sí? Y así sería una parte del hígado, ¿no? Juntando varios tejidos. Entonces, las células cúbicas, entonces, van a estar en los órganos blandos, ¿ya? Mejor lo escribo acá. Van a estar en los órganos blandos. Los órganos blandos, ¿quiénes eran? El hígado, el pulmón, ¿quién más era? Los riñones, ¿sí? Todos los órganos que están cubiertos o protegidos por huesos, ¿no? El hígado, los riñones, el vaso, el estómago, todos ellos, ¿no? Todos ellos están compuestos por células cúbicas. Ahora vamos al siguiente, las células cilíndricas, ¿ya? Las células cilíndricas van a ser de esta forma, ¿no? Van a ser más o menos así, ¿ya? Más o menos así. Pero, ¿qué ocurre con estas células cilíndricas? Generalmente se encuentran en todo el sistema digestivo, ¿sí? A partir del estómago se encuentran ahí. Entonces, nosotros sabemos que en el estómago se fabrican sustancias ácidas, ¿no? Jugos gástricos. Son sustancias bastante fuertes, bastante corroíbles, ¿sí? Bastante ácidas, que van a degradar nuestros alimentos, ¿no? Comemos cualquier cosa y nuestros jugos gástricos, el ácido clorhídrico, va a cocinar todo eso, ¿no? Va a cocinarlo, va a degradarlo, va a deshacerlo, ¿sí? Entonces, justamente esta es la capa de la base. Ahí está, ¿no? Célula basal. Esta es la lámina basal del estómago, digamos. Y este va a ser el espacio. Y este va a ser el espacio donde se almacena la comida, ¿sí? Ahí, digamos, vas a poner has comido un brócoli, digamos, ¿ya? Un brócoli. Has comido el brócoli y acá está la capa del estómago, ¿sí? Todo esto es la capa del estómago, ¿ya? La capa del estómago, y esta es la capacidad útil, o sea, el espacio donde almacenar los alimentos, ¿no? De tu estómago. Entonces, acá arriba se produce la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida del estómago. Nuestro cuerpo fabrica el ácido clorhídrico y eso va a destruir, ¿no? a nuestro alimento. Pero también a veces nosotros no comemos, si no comemos, no desayunamos, no almorzamos, y en vez de que tengamos acá nuestro alimento, a veces no hay nada, ¿sí? A veces no terminamos de comer, no almorzamos. Entonces, lo que sucede es que vamos a tener que este ácido clorhídrico, estas gotas de ácido clorhídrico, a veces se producen así, ¿no? Se producen, sobre todo cuando nosotros mascamos chicle, ¿sí? Estamos indicando, ya, nosotros masticamos y nuestro cerebro piensa
ahí están alimentándose, nos están alimentando, así que vamos a fabricar nuestro ácido clorhídrico. Y a veces se fabrica y no hay nada, ¿no? No hay nada aquí. Entonces, esta capita que está acá, esta capa, es una capita de una sustancia gelatinosa, ¿sí? Es una cubierta gelatinosa que nos protege de que el ácido clorhídrico llegue aquí. Entonces, a veces esta capita no hemos almorzado, no hemos comido y se hace un huequito, ¿no? Se hace un huequito y nos quema nuestro estómago, ¿no? Cuando quema las células, justamente las células cilíndricas, nos va a causar lo que es la gastritis, ¿sí? Entonces, por esto, a veces, digamos que queme esta parte de la célula, ¿sí? Ahora vamos a cambiar de color. Digamos que va a quemar esta parte de la célula, ¿sí? Esta parte está todo quemado. Obviamente las células van a morir porque son células vivas. Entonces lo que ocurre es de que va a ir creciendo otra célula por debajo, ¿no? A ver, va a ir creciendo una célula por aquí abajo, una nueva célula, ¿no? Esta de aquí. Como esta de aquí ya murieron estas dos células, va a ir creciendo esta, ¿no? Poquito a poquito va a ir creciendo más hasta que llegue a reemplazar, ¿no? La célula anterior. De igual manera esta de acá igual va a ir creciendo, ¿sí? Va a ir creciendo y va a reemplazar, ¿no? Entonces esto es a veces, bueno, normal, a veces es por accidente que no has comido, o hay veces que algunos niños no tienen que comer, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos, no comer chicles si es que no hemos almorzado, no hemos desayunado, ¿no? Es lo peor que pueden hacer ustedes. Entonces, regresando al tema de citología, estamos viendo que las células cilíndricas van a estar en el sistema digestivo a partir del estómago, ¿no? Desde el estómago. Va a estar en el estómago, ¿sí? Va a estar en el estómago, y en el intestino, ¿sí? En el intestino. ¿Por qué? Porque ahí generalmente, desde el estómago se arrastra este ácido clorhídrico. Cuando llega al intestino también tiene una parte de ácido clorhídrico, y bueno, cuando está en el intestino grueso ahí más bien se reabsorbe toda la sustancia, se hace más alcalino y bueno, se eliminan, ¿no? Los desechos o lo que no se haya podido digerir, ¿ya? Entonces estas son las células cilíndricas, ¿no? Que están en nuestro sistema digestivo, ¿no? Células cilíndricas, sistema digestivo, ¿te acuerdas, no? De un cilindro, algo así. Acaba muriendo y acaba creciendo, ¿sí? De esa forma te puedes guiar, ¿no? Te puedes acordar, ¿ya? Listo, chicos, vamos a la siguiente. Células bicóncavas. ¿Ves? Nos ganó la hora. Terminamos, chicos. Células bicóncavas. Tenemos una célula redondeada, si te acuerdas, pero esta célula ha perdido el núcleo, ¿sí? Cuando esta célula tiene su núcleo, pierde el núcleo. Vamos a dibujarla de costadito. Acá estaba el núcleo, acá, ¿no? Aquí estaba el núcleo llenando, pero perdió el núcleo y se formó esa forma, ¿no? Bicóncavo, dice. Célula bicóncava. Estas células bicóncavas van a ser lo que serían nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Estos glóbulos rojos, o los que forman la sangre, ¿sí? Los que le dan color a la sangre, ¿no? Son los llamados también eritrocitos. Esta palabra es nueva, ¿no? Para ustedes. Los eritrocitos. También solamente pueden decirle glóbulos rojos, ¿ya? También solamente pueden decir glóbulos rojos, ¿ya? Pero son células normales, pero que han perdido su núcleo, por eso tienen esa forma. Al perder el núcleo,
no es que están muertas, ¿sí? No es que son células muertas, sino que solamente han perdido el núcleo, y justamente en este agujerito se puede almacenar o se puede llevar lo que es el oxígeno y el CO2, ¿ya? De esta parte lo vamos a hacer más adelante también, ¿ya? Pero bueno, estas células bicóncavas sirven para el transporte de oxígeno y para el transporte de CO2, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente, el último tipo de célula, ¿no? Célula estrellada. Justamente acá está la que estamos haciendo, ¿no? La célula normal con su núcleo se ha transformado, sus bordes han ido transformándose, ¿sí? Y ha obtenido una parte más larga que las demás, ¿sí? A esta célula ya la hemos visto, ya la hemos conocido, ¿sí? Esta célula se llama la neurona, ¿sí? La neurona servía para transmitir información de nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro, las sensaciones, todo eso, ¿sí? Esta neurona entonces también es una célula que ha sufrido modificación en su membrana celular, ¿sí? ¿Te acuerdas el nombre? Membrana celular, ¿ya? Entonces esta célula generalmente está en el cerebro, pero no solamente está ahí. Está desde la columna vertebral, desde la médula espinal hasta la punta de nuestros dedos, ¿sí? Hasta ahí llegan las neuronas para captar lo que sería el dolor, captar el calor, captar el frío, etcétera, ¿no? Ya hemos visto bastante acerca de la neurona. Entonces la neurona está formada por células estrelladas, ¿sí? Listo, chicos, ya acabamos la clase de hoy. Les voy a dejar su tarea. La tarea es dibujar los tipos de células según su forma, ¿sí? Son 8. A ver, por si acaso les muestro: aplanadas, poliédricas, alargadas, cúbicas, cilíndricas, bicóncavas y estrelladas, ¿sí? Esa es su tarea. Y bueno, Y la prueba 10. voy a pausar la grabación y les voy a indicar, ¿no? Les voy a dar indicaciones.